Entonces, habíamos comentado que el tratamiento, básicamente tenemos que pensar si estamos en una crisis o estamos en etapa de intercrisis. Luego, evaluar las características del cuadro clínico. Estamos con un cuadro de crisis leve, moderada o severa. Entonces, en base a esas características es que vamos a definir nuestro tratamiento y muchas veces el tratamiento, en general ya el paciente está desarrollando algún tipo de tratamiento, porque como es una enfermedad crónica, en raras ocasiones nos va a llegar, digo en raro en comparación con lo que es más frecuente en niños o en adultos, ¿no? En los adultos hemos dicho que hay formas que se pueden presentar después de los 30 o inclusive después de los 60, especialmente en mujeres, ¿no? Y que la característica que debemos considerar es siempre la vía inhalatoria, de preferencia, ¿no? Que estamos hablando de en cuando estamos frente a una situación de ataque de una crisis. No es lo mismo que hablar de un tratamiento de un paciente que ya está bajo una crisis controlada y lo que estamos tratando de evitar es su reactivación del proceso, ¿no? Entonces, habíamos visto también que la GEMA, la Guía Española de Manejo del Asma, o la GINA, la Guía Internacional sobre el Manejo del Asma, tienen 6 escalones. Y de ahí vamos a ir viendo. Y les comentaba también que en general siempre hablamos de un SABA en la etapa de crisis, pero estamos viendo nuevos trabajos en el cual dicen de que para el tema de crisis podemos ya iniciar con un LABA. Las desventajas en la vez que a veces el tiempo de acción, decíamos, la acción prolongada demoran en el inicio, pero estamos encontrando que hay nuevas moléculas en las cuales su tiempo de acción es rápido. Ahí en el gráfico les estoy mostrando los diferentes inhaladores, ¿no? Entonces, cuando el paciente está en una crisis leve, con un inhalador podemos ver, pero si el paciente está con una crisis severa, pues probablemente no va a poder hacer eso que queremos, que meta aire. Mientras está metiendo aire, estamos, no es batiendo el término apropiado, estamos, a ver, en vez de batir, bueno, hasta que me acuerdo, estamos batiendo, agarramos la mano y empezamos a sacudir, esa es la palabra, sacudimos el aerosol mientras el paciente bota, y algo que tenemos que tomar en cuenta es que el paciente tiene que meter a la boca, apuntar, pero no aspirar, o sea, no es no como las películas, no, aquí abre la boca, apunta el aerosol, dispara el chiquete, cierra la boca y mete el aire por la nariz. Esa es la mejor manera de inhalar para que haya una dispersión apropiada y no haya una aspiración de golpe, ¿no? Entonces, podemos usar las aerocámaras. Las aerocámaras generalmente son más para niños, ¿no? Hay otros modelos, por ejemplo, el que tenemos ahí con una mascarilla que simula como una aerocámara. Y hay unos espaciadores como, ¿se ve mi mouse? Sí, doctor. Sí. Ok, estos espaciadores son más cómodos porque no necesita el paciente estar esperando y cerrando, sino va respirando continuamente. Solamente la desventaja es el costo y que estás perdiendo más productos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hacemos en una crisis de un paciente con un cuadro de leve o intermitente. Decimos leve porque los episodios de disnea son menos de 2 veces por semana. Aquí vamos a usar un SABA, un short acting, por ejemplo, un albuterol. Generalmente damos 2 PAF, que equivale de 1.25 a 5 miligramos cuando viene al 0,5%, la solución para hacer las nebulizaciones. Entonces tenés opción 1, si vas a usar el aerosol, o si viene en líquido, entonces ahí vamos a preparar
entre cuarto a 1 ml. Aquí quiero que tomen en cuenta, 1 ml son 20 gotas. Con los SABA generalmente usamos 3 a 5 gotitas. Fíjense, aquí 5 gotitas es suficiente, pero no es lo mismo en personas de otras partes. Nosotros respondemos más rápido y los efectos adversos son mayores, ¿no? Entonces, el asma leve utilizamos el escalón 1 de la guía, que es una acción corta y a demanda. Pero como son 2 veces por semana, no usamos todo el tiempo, ¿no? Y hay que estar atentos si es una actividad por el ejercicio, entonces antes de que haga el ejercicio podemos hacer. En el caso de esa misma asma leve pero persistente, es decir, que va ya más de 2 veces por semana, pero descansa un día, ahí vamos a de preferencia utilizar corticoides por vía inhalatoria. Es decir, no voy con el SABA. El SABA lo dejo para las crisis, ¿no? Entonces podemos usar una beclometasona o un budesonide o una triamcinolona, la que le sea más cómoda, y vamos a usar dosis bajas, es decir, un PAF vamos a usar cada 8 horas, cada 12 horas, todos los días, ¿no? O alternativas, podemos usar un cromolín o un neocromilo, ya sea en aerosol o en nebulización. Y si el caso no lo estamos controlando, habría que pensar en un Sarfilucas o un Montelukast o un singular. Esto lo vamos a utilizar. Recuerden que no vamos a usar más de 6 semanas si no hay respuesta, porque está demostrado que por tiempo prolongado, cuando no hizo efecto, no tiene sentido. En los casos de asma moderada, aquí vamos a usar el escalón 2, es decir, vamos a ver que vamos a combinar, ya sea primero sobre la base del corticoide, pero ya las dosis un poco más altas, ya no vamos con 200, vamos con entre 400 y 800 microgramos. Y aquí, por ejemplo, en nuestro medio el más común es la beclometasona, aunque también está la mometasona, y los costos varían, depende de donde lo compremos, ¿no? Pero creo que la beclometasona y la mometasona son los más económicos versus budesonide, aunque esto del dólar ahora nos está complicando un poco porque las farmacias no te están vendiendo al precio que está en el banco, sino al precio que está en el mercado en paralelo, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este escalón podemos combinar los glucocorticoides con los antagonistas de receptores leucotrienos, abreviados como RLT, o también antileucotrienos como Montelukast o Salfeloscar. Si no controlamos el cuadro con las dosis, entonces vamos a sumar. Entonces ya aumenté la dosis del inhalador, ya lo estoy usando cada 6 horas, un PAF o 2 PAF y no es mejor, ok. Vamos a combinar con un LABA, ya no usaba LABA, uno de acción prolongada. Eso implica que estamos en el escalón 3. Entonces, el escalón 3 combinamos el corticoide inhalado a dosis baja con un beta-agonista de acción prolongada, por ejemplo, el salmoterol o el formoterol o el bilanterol. Estos podemos lograr un control mejor que cuando lo utilizas como monoterapia. Recuerden que el escalón 3 ya en esos persistentes estamos hablando de combinar medicamentos. Si no tenés una respuesta con estas dosis que estás usando hasta de 400 de 800 microgramos, entonces tendríamos que combinar el tercer medicamento, es decir, el glucocorticoide con el LABA, con el beta-agonista de acción prolongada, y vas a sumarle un antileucotrieno, ¿no? Que tenemos la seguridad de sus efectos adversos son menores y que esperamos tener mejor respuesta. Pero fíjense que ya no es tan simple. Estamos hablando de 3 medicamentos. Y el escalón 4
que está en el intermedio para ver si este cuadro de moderado se está pasando a severo. Ok, ¿qué tengo que hacer? El corticoide inhalado, cualquiera de lo que hemos hablado, más el ABA, más el antileucotrieno, pero asociándose a uno de acción corta para evitar esas crisis, ¿no? Y en el caso severo, aquí corresponde habitualmente al escalón 5. Estos pacientes que no los puedes controlar, y ya estás usando dosis alta de tu corticoide, estás usando tu acción prolongada, tu betagonista, estás viendo que el control de la espirometría está por debajo del 70% después del broncodilatador, y le has sumado un SAMA. ¿Cuál es el SAMA? Short Action Antimuscarínico, un diotropio para mantenimiento, tratando de bloquear esas exacerbaciones. Si no controlas bien, entonces con esto habría que tomar en consideración si hay condiciones económicas, irnos a los anticuerpos antimonoclonales, por ejemplo, el omalizumab, por vía subcutánea. Esto, en general, vamos a tratar de controlar mejor la enfermedad para pasar de ese cuadro severo a por lo menos un cuadro leve si es que no logramos controlarlo permanentemente, ¿no? Entonces, este escalón 5 trata de mejorar esto, y aunque alternativas que tenemos que ver habíamos dicho, las metilxantinas, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que no las usamos por sus efectos adversos? Pero aquí va a tener como alternativa, entonces vamos a usar la teofilina de acción retardada, 100 miligramos cada 8 horas, que vamos sumando lo que estamos hablando. Y si a pesar de los 4 medicamentos que estamos utilizando, ok, una alternativa sería la termosplatía endobronquial, que no las hacemos en Santo Cruz, pero en Cochabamba hay colegas que la están realizando. Es un procedimiento en el cual colocamos un fibrobroncoscopio y el cual tiene una guía de alambre, el cual el cliente puede ir a hacer como si fuera una cauterización de esas terminaciones, ¿no? En este escalón, en el 5, podemos usar un macrólido, pero no un macrólido en función antimicrobiana. La citromicina la vamos a usar 500 o 350 o 250, dependiendo del peso del paciente, una vez al día, varios meses. Pero este efecto es más que antibiótico, tiene un efecto inmunomodulador. Si ustedes se fijan, hay trabajos que dan una pauta de acción. Si ustedes revisan, hay trabajos recientemente publicados con este esquema, en la cual nos está dando alternativas de esperanza en esos casos donde no tenés las condiciones económicas para comprarte un monoclonal, porque hemos dicho que no es económico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la persona que no tiene recursos? Entonces, para esas alternativas hacemos la termoplastía y ayuda, les cuento. ¿Cuánto mejora? Va a depender del paciente. No es una receta para todos. Hay personas que por más que le hagas la termoplastía, no responde como quisiéramos. Pero hay que intentarlo, porque las únicas contraindicaciones que tiene son si tienes esos pacientes el riesgo de sangrados, ¿no? Entonces, cuando colocas este catéter, ¿qué es lo que hacen? Aplican una temperatura, no es tampoco algo tan caliente, porque va más o menos entre 60 y 65 grados aproximadamente, y eso apoya, porque con temperatura mayor vas a quemar y puedes provocar más daño, ¿no? Entonces, con esto tratamos de bloquear
Y ahora, ¿qué hacemos con la citromicina? ¿Cuál sería su mecanismo de acción? Ya que no estamos buscando dosis antibióticos. ¿Sí? Eso, si les pregunto en el examen, por favor, primer criterio, es un antibiótico que se busca su efecto no antibiótico. Parece un trabalengua. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Su efecto antiinflamatorio, es decir, disminuir la citoquina, especialmente la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral. Con esto vamos a lograr reducir la inflamación que provocan los neutrófilos, ¿no? Y esto, además que otra de las ventajas que tiene es que favorece la formación de biofilm. Entonces, en general, como resumen, tendríamos que decir que tiene un efecto inmunomodulador para disminuir la frecuencia, ¿sí? Entonces, pero no en todos los pacientes se funciona. Esto ya desde el 2017 se lo viene presentando y cada vez hay trabajos que la verdad que al ser un medicamento que no es muy caro, ahora el tema está, ¿cómo hacemos? ¿Dosis baja o dosis plena? Porque normalmente para un proceso infeccioso bacteriano, acitromicina usamos 500 miligramos uno por día, es cómodo, ¿no? Pero en estos casos, a veces algunos responden con dosis baja y en otros tenemos que usar más bien dosis alta, es decir, en vez de 500 cada día, tenemos que usar 500 cada 8 horas, ¿no? Lo cual ya lleva un poquito de complicaciones de estar atento en cuanto a la flora bacteriana intestinal, ¿no? Porque son medicamentos de efecto de amplio espectro, ¿no? Entonces también nos afecta la flora. Por eso es que van a encontrar que en algunos protocolos lo usan con dosis baja y no todos los días, entre 2 a 3 veces por semana. La verdad que no hay un protocolo específico, hay que ver cómo responde el tratamiento. Y además estar atento a lo que aprendimos en farmacología, los riesgos cardiológicos, el QT, ¿no? Entonces, hay alternativas que tenemos que ir considerándolas, ¿no? Entonces, cada vez algo que nos deja esperanza, porque están habiendo en los trabajos, nos están dando buenas respuestas en grupo de pacientes. Recuerden que ahí tenemos que ver cómo están los niveles de eosinófilos, cómo están los niveles de las inmunoglobulinas, ¿no? Porque no es lo mismo un paciente que tenga una reacción fuerte que se note. Por eso es que aquí estamos mencionando, y lo resalto, asma eosinofílica refractaria. Entonces, nos orienta mucho cuando estamos midiendo los niveles de eosinófilos, como mencionamos en la clase anterior. Esto sería que estamos hablando, y si nombramos por las características, tendría el tipo 2, ¿no? El tipo 2, en inglés lo abrevian TH2-high. Esto si les pregunto en el examen, ¿en qué característica del asma vamos a utilizar mejor los monoclonales? Entonces aquí vamos a decir de preferencia en los tipo 2, en los que son eosinófilos o alérgicos, ¿sí? Entonces, pero recuerden, siempre control de eosinófilos, siempre control de inmunoglobulina I para tratar en cuenta. ¿Cuál voy a usar? Dependiendo, insisto, en los recursos. Quiero el dupilumab, quiero el tepezolumab, o quiero el benralizumab o el reslizumab. Y hay unas moléculas nuevas ahora que nos están dando esperanza, pero aún no se están publicando todavía. Y el escalón 6, entonces, ¿qué hacemos? Esos pacientes que no estamos pudiendo controlar, entonces aquí, a este escalón,
que difiere que sí vamos a entrar a la alternativa de los corticoides parenterales. Puede ser hidrocortisona, puede ser dexametasona o metilprednisolona cuando tenés esos pacientes que te llegan en crisis en franca insuficiencia respiratoria, que estás pensando inclusive intubarlo para pasar a terapia intensiva, ¿no? Lo que sí recomiendo es lo que siempre les digo: un paciente con asma probablemente ya venga usando corticoides. Entonces, en estos pacientes no puedo suspender corticoides de golpe, y cuando vaya a iniciar mis dosis, voy a usar a mitad de dosis porque el paciente ya viene recibiendo. Y recuerden que la respuesta no es dosis dependiente, no es que tengo que darle mayor cantidad de medicación para que vaya haciendo efecto. No, eso que quede claro. Porque siempre confundimos eso, al menos cuando veo a los pacientes, a colegas, se olvidan de estas características y le dan y quieren que responda a los 5 minutos, tomando en cuenta que el efecto antiinflamatorio en este grupo de pacientes a nivel bronquial va a tardar por lo menos 30 minutos. Como no hay algo claro, ¿qué hacemos? Quedan otras alternativas. El ketotifeno, no vemos mucha respuesta en adultos. En niños a veces responde. Alternativas tenemos que pensar, como cuando tratamos en la gastritis con famotidina o cimetidina, entonces vamos a considerar los antagonistas H1, o como en los casos de las neoplasias o reumatismo, la trondelamicina o el metrotrexato, y en algún grupo de pacientes responde a la inmunoglobulina. Y esto lo dejo al final sobre la furosemida. Hay artículos que hoy ya casi no se están publicando porque queda la duda si se usa o no se usa, pero como cultura general, como médico, vamos a ver que algunos todavía utilizan un asma, no por el efecto diurético que tiene, ¿no? Sino generalmente tiene un efecto antiinflamatorio este medicamento. Ustedes lo han aprendido mucho en cardiología, porque es uno de los medicamentos clave para la insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero aquí lo que hay que tomar en cuenta que la furosemida, si la vas a utilizar porque no te responde con otra cosa, no la vayas a usar por vía oral, no la vayas a usar por vía endovenosa. La forma que la tendrías que usar sería por vía inhalatoria, ¿sí? Y se supone que va a disminuir los leucotrienos, va a disminuir los mastocitos, bloqueando las histaminas, ¿no? Entonces, en general lo que se busca es reducir la broncoconstricción. Recuerden, no es un broncodilatador directo, ni se les ocurra ponerme en el examen. Si se me ocurre preguntar, aunque probablemente no les pregunte porque no tiene un uso específico que quisiéramos hacerlo, pero más que aunque a veces pues no me queda otra, no tengo más, y digo, pucha, y si me hace efecto, pruebo, pues, ¿no? ¿Qué daño me le va a hacer darle una ampollita de 20 miligramos, ponerla en un nebulizador? Lo intento. Los efectos son, en algunos casos ayuda, en otros, pero recuerden, en caso que te responda, su tiempo de acción a los 30, 60 minutos se acaba. Pero si ustedes se fijan, en la última guía no la menciona. Es decir, no está como un protocolo. Pero la tenemos que tomar en cuenta. Y algunos pues la usaban en la venosa, hay artículos, pero yo tengo la duda si realmente la usan y están mejorando un asma cardíaca. Se recuerdan, en semiología nos dicen el asma cardíaca, con insuficiencia cardíaca que desarrolla broncoespasmo. Entonces, al utilizar el diurético estoy mejorando la bomba, pero no es porque esté mejorando la broncodilatación. Y en asma vamos a hacer un poquito de énfasis en los casos del asma grave, en esto que no responde y donde hayan condiciones económicas para poder hacerlo, vamos a usar los biológicos. No es barato, pero es una alternativa que podemos usarla especialmente en el tipo 2, ¿sí?
Por ejemplo, si vamos a usar el omalizumab como protocolo, este es un monoclonal anticuerpo de inmunoglobulina E obligatoria. Estos pacientes hay que tomar en cuenta que la dosis la tenemos que usar de manera subcutánea, ya viene con jeringas precargadas de 150 a 75 miligramos, y así como ponemos la heparina o la insulina, y la dosis la vamos a calcular en función de cuánto está nuestra inmunoglobulina E en sangre y el peso del paciente. Y estos pacientes, por los efectos adversos que pueden haber, tiene que ser en el hospital y por lo menos tenerlo con 30 minutos de observación. Más de 4 semanas, si no te responde, no lo usé, porque estamos hablando de esos $12,000 al año, ¿no? Pero recuerden, si no tienen pruebas positivas de alergia, de inmunoglobulina elevada, o si no le fue elevado, no tiene sentido. En este caso, no lo puedo utilizar, ¿sí? Entonces, esperemos a qué novedades nos traen para el año la GINA. Aún se está trabajando bastante porque como es un negocio, porque hay a nivel mundial muchos pacientes con asma, entonces ¿quién no quiere tener la cura para esta enfermedad? Entonces, esto como un resumen en los pacientes que son de tipo 2 con fenotipo de asma grave. Fíjense que usamos como biomarcadores siempre las inmunoglobulinas, la citocina, especialmente TH2, la periostina, y el esquema cuál vamos a usar. Tepezolumab es una de las alternativas que si hacemos búsqueda de Open Evidence, hay trabajos interesantes. Lo que les mencionaba hace un momento, fíjense, entramos con un fibrobroncoscopio. Este fibrobroncoscopio tiene en su interior un alambre, le activamos la temperatura y fíjense a nivel bronquial aplicamos ese calor donde están los receptores y teóricamente vamos a tener un paciente controlado por varios años si es que no es definitivo. Ahora, cuando nos llega el paciente con una urgencia, ¿qué es más grave, la urgencia o la emergencia? Estos pacientes están con riesgo de vida, recuerden que están en plena insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, aquí, estos pacientes ya vienen usando, en la mayoría de los pacientes. En raras ocasiones te va a tocar el que es su primera vez y ahí vas a pensar que puede ser una bronquitis, ¿no? Porque como no tiene antecedentes, no es episódico, es su primera vez, entonces ahí tenés dudas. Pero cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, lo vamos a tener más claro. No es de primera elección los AMA, ¿sí? Por favor. Ya que tienen una respuesta modesta, pero a veces a falta de pan, buenas son las roscas si no tenés nada. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un SABA, uno de acción corta, hacemos un puff, luego a los 5 minutos le hacemos otro, esperamos 20 minutos, hacemos otro. No por hacerlo seguido voy a mejorarlo. Si lo hago muy seguido, lo que voy a hacer más son mis efectos adversos que hemos hablado, la taquicardia, el temblor, o a veces hasta broncoespasmo, vómito, etc. ¿no? Entonces, por favor, no se desespere. Yo sé que es desesperante y uno quiere, y la familia te dice, y el paciente dice, por favor, haga algo, no puedo respirar. Sí, lo primero que tienes que hacer es administrarle oxígeno. Y ya con el oxígeno hasta que vaya haciendo efecto. Entonces ustedes van a encontrar a veces en una emergencia en que el médico se desespera y empieza cada 2 minutos, cada 3 minutos. Hágale otro, enfermera, hágale otro. O hágale una nebulización, otra vez haga otra nebulización. Y no, cuando acordás, ves en el monitor esa taquicardia y estás complicando más el cuadro. Y el paciente que está muy grave, o sea, no es solucionarlo con darle mayor dosis. Ahí, en esos casos, tendríamos que intubarlo a esos pacientes, utilizar relajantes tipo anestesia y conectarlo a un ventilador para tratar esa insuficiencia respiratoria, ¿no? Hemos visto que hemos indicado en caso de emergencia usar una metilsantina parenteral. Habíamos dicho que calculamos la dosis 0,6
miligramos por kilo de peso en la primera hora, ¿no? Entonces, aquí, en caso de urgencia, no voy a usar la minofilina por vía oral, la voy a usar por vía parenteral. Vienen ampollas de 200 y 250, ¿sí? Entonces, pero lo puedo combinar. Este SABA, el salbutamol, por ejemplo, lo combino. Le voy pasando el SABA por vía oral, por vía inhalatoria, y le voy pasando por vía parenteral, por vía endovenosa diluida, mi metilsantina para ver si responde. Y casi siempre tenemos la tendencia a acompañar con un corticoide parenteral. Entonces vamos a acompañar corticoide. ¿Qué tenés? ¿Tenés una metilprednisolona o tenés un hidrocortisona? Lo que tengas. La metilprednisolona es un poquito más caro por si acaso. Y ahí vamos a usar con dosis altas, 2 miligramos por kilo en una dosis, y luego bajo a la mitad en las siguientes 6 horas, ¿no? Y fíjense que voy a ir combinando lo que tenga, un SABA combinando con LABA, un SAMA, lo que tengamos. Y si el caso es muy severo, no está entrando aire, está saturando mal, está cianótico, entonces a partir, además del corticoide, andate a usar la adrenalina. Vamos con la adrenalina, una ampollita o norepinefrina, la que consiga una ampollita, la diluís y le vas poniendo subcutáneo. Cuarta ampolla, media ampolla. No pongas mucho de golpe por efecto adverso, las arritmias. Hay protocolos que hablan del sulfato de magnesio, controversial. Más el sulfato lo tenemos claro para la eclampsia, pero para el asma, pero lo vamos a ver, aunque la angina no está. Y en estos pacientes graves, les comento que hemos tenido pacientes que a pesar de haberlo intubado, conectado a un ventilador, están cerradísimos, no abren. Llamamos anestesiólogo para usar relajantes musculares y en ocasiones es más difícil. Algunas instituciones cuentan con helios, no en todos lugares lo vas a encontrar. El helio es la combinación de helio, que es más delgado que el oxígeno, y el oxígeno. Las concentraciones varían dependiendo de los protocolos. Tenés protocolos que usan 60-40 y tenés protocolos que utilizan 80-20. Va a depender de qué es lo más frecuente. No lo tenemos en nuestro medio en La Paz. Perdón, eso es hambre ya. En La Paz he visto, ahora en el Medin, un congreso que hubo, un trabajo muy interesante de un colega de un hospital del Alto. Entonces, en estos casos le decía severo, donde no está mejorando, entonces tenemos que pensar en un anestésico. Dentro del anestésico, o puede ser un alotano o puede ser una ketamina. Es tanto la ketamina como el alotano, ya no lo manejamos nosotros, ¿no? Llamamos al anestesiólogo porque son ellos los que manejan estos medicamentos en quirófano, ¿no? Entonces, tiene un gran efecto broncodilatador que es interesante, ¿no? Y los espaciadores en estas personas que están con crisis, que no pueden aguantar de respirar, entonces lo vamos pasando. Estas son las famosas areocámaras. Y que les decía en la anterior clase que en ocasiones, en vez de gastar estos $20-30, puedo fabricármela con una botella, corto una botella de Coca-Cola, por decirte, corto por la mitad, la limo, le pongo un esparadrapo para que no vaya a cortar, y por el pico le pongo el medicamento y me lo apoyo en la cara. Sirve, funciona. Esto me lo comentó el doctor Ronald Arce, ¿no? Nuestro profesor. Entonces, veamos, en resumen, ¿cuáles son los biológicos que están aprobados? Tenemos casi todos. Son 7. El último que se aprobó es de Pelizumab. No voy a preguntarle las dosis, porque esto no lo vamos a usar nosotros de rutina como en un hospital general o como médico general, ¿no? Generalmente esto lo utilizan los especialistas en hospitales porque son medicamentos muy controlados, ¿no? Entonces, como médicos debemos conocer que los chinos, hay muchos trabajos, dice que funciona la acupuntura, no tengo experiencia, pero está descrito. La hipnosis, hay artículos, pero yoga, relajante.
como cultura, siempre nos mencionan que hay gente que lo maneje y que funciona bien. Si tenés un paciente que no te está respondiendo con los tratamientos convencionales y en tu zona tenés una persona que maneja acupuntura o que maneja hipnosis, intentalo, que vamos a perder el riesgo a quedarnos sin nada. Otras alternativas son la vacuna y las picadas de abejas, también eso hay artículos interesantes, trabajo igual que para el reumatismo, ¿no? Que tiene una respuesta interesante. Pronóstico y evolución. En general decimos que el asma es controlada, pero había un caso, no por asustarlo, pero para que vea que a veces puede ser tan complicado, que un médico falleció en su domicilio. O sea, le vino una crisis tan severa que no le dio oportunidad ni de conseguir su medicamento que lo tenía cerca, ni poder pedir ayuda, ¿no? Entonces, hay pacientes que no necesitan tratamiento, saben que se les cerró un poquito el pecho, pero no les afecta nada porque saben que también se va a pasar. Entonces, es variable. Pero no nos confiemos, cuando diagnostiquemos, no nos confiemos en que puede ser el caso de que solito le va a pasar. Mejor seamos precavidos, explicándole al paciente que puede tener riesgo, que mejor que estemos atentos, que estemos lentos. Todas esas recomendaciones que hemos hablado las vamos a ir manifestando. Y las complicaciones que podemos tener desde el punto de vista de la enfermedad, el famoso remodelado, es decir, eso, después de años de evolución vamos a tener el remodelado, vamos a tener ese tórax enfisematoso, inclusive ese paciente puede llegar a tener un core pulmonar, una hipertensión pulmonar como complicación de la misma enfermedad. Pero también tenemos que pensar las complicaciones de los medicamentos, por ejemplo, el corticoide. Va a tener un paciente con osteoporosis y puede tranquilamente fracturar una costilla, o al estar con su sistema alterado epitelial va a tener una defensa diferente, más el corticoide o los inmunomoduladores que le esté inmunodeprimiendo, pues, mayor riesgo de neumonía, o eso expectoración que no es fácil sacar, que haga un tapón, nos va a provocar atelectasia, o puede inclusive esas bullas romperse y provocarse un neumotórax, el cual lo vas a detectar porque se ve con el enfisema subcutáneo. Entonces, va a depender, cuando hablamos de las complicaciones del asma, uno, por el tiempo de evolución, sus características propias de fibrosis, o consideren, por favor, los efectos de los medicamentos. ¿Qué hago con mi amigo? Cada que voy a la Frate, mi amigo tiene en un bolsillo una cartera de cigarrillo y en el otro bolsillo su inhalador. Está demostrado de que el tabaco no favorece al asma. Pero ¿cómo le hacemos entender? Y me imagino que ustedes deben conocer, así como yo conozco a Ari, no hay forma, porque es más fuerte el deseo de sus receptores hacia la nicotina que el temor a estar mal, ¿no? Entonces recuerden, el asma lo vamos a manejar escalonadamente, yendo de lo más simple hasta lo más complicado. Es decir, puede ser que se hace un solo medicamento para evitar las crisis, o a medida que ese paciente se va complicando, vamos aumentando las dosis. Entonces, ahí vamos a tener, dependiendo de la escuela americana o la escuela europea. Por ejemplo, aquí en esta gráfica vemos la escuela europea, que se basa sobre las características de lo que es la respuesta clínica más los resultados de la espirometría, ¿no? Entonces, en base a una espirometría, vos podés decir está mayor de 70 o está con riesgo de vida. ¿Cuándo decimos que está con riesgo de vida? No puedo hacerle un espiro ni gaso porque el paciente está en franca insuficiencia respiratoria, es decir, lo ves cianótico, lo ves taquipneico, apenas puede hablar el paciente, entonces sí o sí le tienes que administrar oxígeno, ¿no? Y vas combinando. Al comienzo, en esas crisis, recuerden que empezamos como si fuera el escalón 5, ¿no? Su corticoide inhalado, su USABA y su corticoide parenteral en ocasiones, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden llegar a terapia intensiva. Con el COVID aprendimos
de que no cambia la respuesta. La respuesta inflamatoria del virus da lo mismo con teniendo COVID o sin COVID, porque en la época de COVID pensamos que los pacientes con asma tenían mayor riesgo de morir si les presentaba el COVID, pero después vimos de que con COVID o sin COVID el riesgo era similar. A ver, para entrar un poquito en detalle, especialidad, vamos a entrar a ver. Les dije que tenemos la página del GINA, ¿no ven? Entonces vamos a ver, déjenme mostrárselo, compartir pantalla. Compartir una pestaña. Está aquí. Compartir. Vamos a ver la página del GINA web. Para no buscar, aquí está, fíjense, tiene su propia página, ginaasma.org. Entonces, cuando quieran actualizar, opción 1 sería entrar por aquí. La otra opción es entrar a Open Evidence. Y aquí la ventaja es que van a ver ya los artículos. Ojo, está con problemas Open Evidence. Sí, ayer comentaban las noticias que se cayó Amazon y tendrá relación con Amazon. Veamos con Perplexity. Si es Amazon, Perplexity también va a estar caído. Sí, está funcionando. Entonces, nosotros aquí tenemos en el GINA el último reportaje que le había dicho que ya salió el año pasado, que era el reporte del 25. Luego la experiencia sobre este nuevo. Tenemos podcasts que están de moda. Y en esta pestaña de noticias, aquí podemos tener las novedades. Por ejemplo, el Día Mundial del Pulmón, Día del Cáncer. Y entramos a ver los escalones, ¿no? Entonces, acerca de GINA. Entonces, ¿qué hacemos? Entro a la guía de resumen o la guía para el asma grave. Si quiero leerlo completo, entro acá mejor, ¿no? Ahora, si estoy apurado y no quiero leer todo, agarro pues y le digo a Perplexity, ¿no? Le digo a Perplexity, dame un resumen. Entonces Perplexity lo va a leer y me va a decir, porque a veces estamos muy apurados, por ejemplo, para el jueves tengo que tener examen, ¿no? Entonces, mejor me evito leerlo todito con detalle y me va a dar un resumen. Pero nosotros los médicos no debemos leer el resumen, ¿no? Debemos verlo completo. Aquí tengo una dificultad si no tengo los recursos, porque si te decía, me está diciendo que lo compro en formato PDF sin marca de agua. O puedo, entonces, no quiero comprarlo, entonces, me pido. Entonces, me da un resumen ejecutivo, por ejemplo, aquí. Quiere que... no me... Doctor, no se ve lo que está compartiendo. Se quedó en la página de... Ahora sí. Sorry, ahora sí. Me está pidiendo que me guíe. Lo que no me acuerdo si entro como profesora esa. ¿Me reconoce? Sí. Sí me hace. Entonces aquí tengo un resumen, fíjense. En vez de comprarlo, aquí me lo busca de estas
de estos sitios oficiales donde ya lo están sacando un resumen. Entonces, yo lo quiero ver completo. Por si acaso, en la página lo tienen ustedes en el, ¿cómo se llama? En el material que les pongo. Ahí lo tienen los escalones completos a guía 25. Simplemente les estoy mostrando una forma resumida. Entonces, si entran al Classroom, en el Classroom hay más. Vamos a ver Classroom. Ahí tienen una carpeta. Les he puesto una carpeta. ¿Dónde está esa carpeta? MED 425, tablón. De verdad que le puse porque no la pillo. Está al comienzo, acá. Libros, sin compartir estas pestañas. Aquí, en el Classroom, tienen este link en el Drive, donde están los libros, y ahí tienen todo el material. El último libro de Curry, por ejemplo, tenemos el Kobe, donde está el Gina y el Gemma. Tintinale, Norma TP, Asma, aquí está. No, pero este es el 2021. Este es el 2025. Mira, no se los ha actualizado. Bringa, voy a aprovechar para subirlo. ¿Dónde está mi carpeta? Libros. Este equipo. Disco C, disco D, disco E, disco F. En el F lo tengo. No estaba en el F, entonces en el E, Toledo. Bah. Hace rato que no estoy agarrando mi computadora, que no sé dónde están mis carpetas. Deme un segundito. Te cuento que estoy con virus. No estoy con virus, estoy leyendo mal. Aquí está, Toledo. Libros, ¿dónde está? Aquí está, libros. 2025. Gemma, Gina 23, Gina 24, Gina 25. Ok. Se las estoy subiendo ahorita para que lo tengan. En vez de ponérselos en inglés, se lo estoy poniendo en español, el de la Gemma. Entonces, guía española para el manejo del asma, también lo tienen así, por escalones. Donde están tratamiento, mantenimiento, tratamiento de crisis. Entonces se lo subo. Vámonos al Drive. Subir nuevo, subir archivo. Toledo. Libros. Profesor Neumo 2025. Mientras voy subiendo, ¿alguna pregunta, jóvenes?
subir. Listo, ya está arriba. Ok, ya lo tienen en su material. Entonces, no se olviden, escalones. No es lo mismo tratar a un paciente crisis. Aquí está el resumen. Ha subido el precio de la Gina. Antes no teníamos ese conflicto. Por suerte, si sabes cómo buscar con la IA, ¿qué le decimos a la IA? ¿No es? A ver, volvemos a la IA. Ventana. Hola. Entonces, para que les dé bien y no tengan conflicto, no se olviden el prompt. Entonces, ponte en modo profesor de neumología y prepara las guías de asma del GINA 2025 y del GEMA 2025. Entonces ahí le va a dar un resumen, se los va a contrarrestar o contrastar más que contrarrestar y le está diciendo de dónde es la fuente. Fíjense, vamos a cuáles son los puntos claves, qué son las nueras y la yema. Puntos claves son similares y aquí le va contrastando qué es lo que vemos como novedad. Entonces el enfoque terapéutico, ICC, que era inhalade corticosteroides, por ejemplo, formoterol como rescate. ¿Se acuerdan que les comentaba que la novedad es en utilizar en las crisis ya no el de acción corta, sino el de acción prolongada? Si recuerdan la clase anterior que les decía, ¿no ven? Porque normalmente lo que recomendaba hasta anterior la guía era usar uno de acción corta. En cambio aquí ya estamos pensando en una acción prolongada. Y ahora los escalones. La mijita. ¿Va a salir? No va a tardar. Te quiero. ¿Estás churra? Entonces, pero si quiero con más detalle, dame los escalones de la GINA 2025. Entonces ahí le estoy pidiendo más específico. Escalón 1, lo que habíamos hablado, corticoide, a demanda. Escalón 2 y del 3 al 5, vamos sumando. Limitar el uso excesivo del SABA. ¿Qué era SABA? Short Action, acción. Fíjense que no te dicen, ¿no? Los betagonistas, te lo está abreviando, por eso que empecé las clases de AMA diciéndole que se les quede claro lo que es un SABA, lo que es un LABA, porque si miramos el libro que lo tienen, donde está aquí, libros de medicina, si miramos el Curren 2025, que está en inglés, y como toda la literatura nueva, siempre la tendencia es en inglés. Que está lento. Ok, no lo miro por el drive, si lo tengo el disco. Entonces vamos a libros 2025. Aquí lo tenemos. Compartir. Presentar otra cosa. Abrir con
PDF Adobe. Listo. Ventana. Listo. Si lo miran, el libro 2025, fíjense cómo es lo engañoso, ¿no? Uno cree que por abrir el libro 2025 estamos teniendo lo último que se publicó. Por eso es que les enseño, aunque es lo último que se ha publicado, pero si miran las referencias, es un libro que lo vienen trabajando. ¿Y por qué no se está viendo lo que estoy mostrando? Ah, sí se está viendo. Entonces vamos a ver asma. Como busco asma, control F, A, S, T, H, asma. Así se escribe asma en inglés. Sí, así se escribe. Prevención, obesidad, como síntomas comunes, no quiero eso. Pam, pam, pam. Paliativo, desorden de los ojos, otorrino, pulmonar, aquí. Pulmonar y busquemos asma. Vamos a aumentar el zoom para que lo vean mejor. ¿Se les ve bien ahí? Con esto terminamos. Ya estamos en asma, ¿no? Aquí, ya estamos en asma. Aquí te está dando. No te está dando como lo hablamos nosotros. Te está dando generalidades. Se supone que eres médico, vas a ver. Lo que quiero mostrarles es la bibliografía. Albuterol anticolinérgico, ¿dónde está lento? Va a ver la bibliografía, ver con esta tecla mejor. Sí, con esta mejor. Sigo con asma. Aquí está bibliografía. Miren, me está hablando del 2021, 2020, 2021, 2023, 2023. Entonces, mi libro es 2025, ok, fue publicado, pero la información no es tan nueva. Por eso es que hoy tenemos la suerte de vivir en el mundo de la tecnología y ya yo no voy a estar leyendo Gina 2023, voy a leer Gina 2025, ¿no? Inclusive ni siquiera necesito saber inglés, le digo a la IA, dame un resumen y te lo va a dar. Y en español. ¿Cuál IA vas a usar? La que sea de tu preferencia. Entonces, para asma, ¿qué vamos a entrar para el examen? Todo. Pero obviamente, queridos amigos, no se aprendan con detalle a qué dosis un monoclonal, no, porque no vamos a usarlo nosotros esas dosis. ¿Para qué quiero que se las aprendan si nunca las vamos a usar? Lo que sí quiero que se aprendan cuáles monoclonales se usan, ¿no? Cuáles qué tiempo. Tampoco te voy a pedir los efectos adversos o su fisiopatología, no. Pero sí quiero que sepas en qué escalón vas a usar los monoclonales, eso te lo voy a preguntar. Y el antibiótico lo usamos. ¿Qué dice? ¿Cómo está el protocolo actual? A ver, miremos. ¿Dónde está Perplexity? Me acaba de salir la duda. Acitromicina y asma. Vamos a ver si hay algún nuevo artículo al respecto para seguir con eso o no. La acitromicina, pero yo no quiero la teoría, yo quiero la bibliografía. No me da bibliografía, ¿qué pasó? Perplexity. Acá está. A largo plazo, pero ¿de cuándo? Esto es traducido de Google, Analytics, pero no me dice el tiempo. Dame la bibliografía de referencia a citromicina asma. Para ver si al año lo sigo enseñando o no, para que quede como consulta, porque como no está dentro
2017. No hay más estudios nuevos, entonces no está dando mucho beneficio, por eso es que no lo están estudiando. Que queda como cultura entonces. Bien, con eso terminamos todos los temas que han... Alguien me decía ahora en la práctica, ¿cómo hacemos el diagnóstico de acuerdo al mapa conceptual? ¿Cómo hacemos nuestro tratamiento? Ok, ya tenemos mi diagnóstico diferencial, bronquitis aguda o asma si es el cuadro agudo. Si el cuadro es continuo, pues no tengo dudas, queda por ser repetitivo, queda como asma. Entonces, ¿cuáles son mis síntomas? Disnea, fatiga, malestar, dependiendo de la severidad, si es leve, si es moderado o severo, ahí comenzamos a poner la tos, los roncos, la sibilancia, el bromino expiratorio y como signo también tenemos que tomar en cuenta los resultados de la espirometría, la relación de BEF, ¿no ven? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? En una crisis o una intercrisis, lo primero, ¿qué dieta le vamos a dar? Si el paciente no tiene disnea, que coma lo que quiera. Si el paciente tiene disnea, le vamos a fraccionar la alimentación para que no se fatigue y además que sea de fácil masticación, no una dieta blanda, no blanca, blanda. Ahora, si el paciente está con una crisis severa y lo tengo que intubar, ¿qué dieta le voy a dar? Por sonda nasogástrica. El paciente va a estar intubado y no puede estar sin comer porque nos va a hacer hipoglicemia. No, doctor Toledo, va a estar con corticoides. El corticoide le va a estimular la gluconeogénesis, sí, correcto, pero no es lo apropiado. Entonces, la dieta va a depender. O corriente, ¿qué posición? El paciente que está con crisis no quiere estar echado. Él quiere estar sentado, que está inquieto. Entonces ponemos posición semifable, o semisentado, o sentado en la crisis severa. Y si lo voy a intubar, obviamente ya tiene que estar. ¿Le pongo suero? ¿Se está deshidratando? ¿O le pongo un tapón? ¿Le pongo un taponcito o le pongo suero? Pongámosle un suerito. A 20 gotitas fisiológico está muy bien para que le ayude a fluidificar y además tengo una vía para poder usar los medicamentos, ya sea el goteo de la aminofilina o el corticoide que le voy a pasar cada 6 horas o cada 4, dependiendo cuál deseo. Ahora, ¿qué medicación? Primero, ¿qué le indico? Depende. Si es un paciente hospitalizado o es un paciente ambulatorio. ¿Sí? Eso tomen en cuenta. Entonces, si es para prevención, andate con tu SABA en el bolsillo a demanda. Si es intermitente persistente, entonces esos criterios quiero que tomen en cuenta. ¿Qué laboratorio le vas a pedir para confirmar tu asma? Si pregunto en el examen. No se olviden, por favor. Le vamos a pedir la espirometría con la prueba del salbutamol. Les largo otra pregunta. ¿Y qué pasa si con la prueba del salbutamol no te da la certeza? Pues hacemos la prueba de la metacolina, ¿no ves? Estimulamos. Entonces, ¿hay algún laboratorio para confirmar el asma? No, pero sí nos puede mostrar indirectamente el grado de eosinófilos. Pido un hemograma, puedo pedir el recuento de inmunoglobulina E para ver sus niveles de cuánto está, puedo pedir un examen de esputo para ver los famosos cristales de Charcot, los famosos de Crayola, Leiden, todo lo que hemos hablado. Entonces, esto va a estar fresquito para el examen. Bueno, queridos amigos, que tengan muy buenas noches. Qué pena que no esté la mayoría para preguntar si vamos a hacer virtual o presencial el examen. No, presencial nomás. Nos vamos más temprano, aunque sea en bicicleta, no voy. Pero lo hacemos presencial si no hay gasolina, ya veremos modo de llegar. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿el examen va a ser a la hora de clase? Siempre, siempre para que no se descruce con otra de sus actividades a las 19:45 en nuestra aula. Gracias. De nada. ¿Pueden activar su cámara, por favor?
Voy a tomarles una foto, así que no tan serio, por favor. A la cuenta de 3, sonríen, porfa. Génesis no le veo, solo le veo la mitad de su rostro, señorita. ¿Quiere salir? Ahí está mejor. Tan, 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 tan. Ok, mi amigo Morales está riendo. Bien, estamos toda la cuenta. Señorita Vallejo, no tan seria para mi foto, por favor. Gracias. A la 1, a las 2 y a las 3. Compartir. Listo. Gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctor.